Bendiciones, mis amados hermanos. Aquí una vez más con otra clase para grupo familiar, gozándome de poder estar con ustedes a través de este medio y que podamos juntos aprender así la palabra del Señor. Seguimos hablando sobre desarrollando los hábitos del reino de Dios, rompiendo los malos hábitos y formando los buenos. Recordemos que ya no estamos en el reino de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino de su luz admirable. Hablamos sobre creciendo hasta la madurez espiritual. Recuerde, una persona que no crece, se queda como niño, todos van a abusar de él. Si no aprende, todos van a tomar ventaja de él. Por eso necesitamos crecer. En el mundo espiritual también es lo mismo. Necesitamos crecer. El crecimiento espiritual de cada creyente es muy importante. Primero de Corintios 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hoy en día hemos tomado las cosas de Dios como algo extra que tenemos que hacer, como algo si nos sobra el tiempo lo vamos a hacer. Si no estamos muy cansados, si no tenemos otra cosa que hacer, entonces daremos tiempo a las cosas de Dios. Si me queda tiempo, lo hago. La pobreza espiritual está atacando duramente la comunidad cristiana a nivel mundial y especialmente hoy después de que hemos pasado por ese COVID. Mucha gente como que se ha enfriado, que hay un espíritu de desánimo que ha entrado en muchos y tenemos que nosotros pelear en contra de eso. Nos puede costar muy caro. Una parte de los cristianos nos enfocamos en las cosas materiales. Primer blanco o el segundo blanco es materiales. El primero era extra. El segundo blanco es materiales. Mucho más que las cosas de Dios, nos estamos enfocando en las cosas materiales y cosa que muchos se olvidan hasta de sí mismos. No cuidan su salud, trabajan hasta que su cuerpo ya no aguanta. Y en la iglesia siempre ponemos excusas, que el trabajo, que mi esposa, que mis hijos, que mi vecino. Y aún en la iglesia vivimos muy sensitivos a cualquier cosa. No nos pueden decir nada porque nos retiramos, nos enojamos y hasta peleamos con nuestros hermanos. Algo tremendo, un espíritu malo está atacando y tenemos que despertar nosotros a ser seres espirituales. Hoy estaremos hablando de los tres tipos de hombres que existen en las iglesias. Y también hablaremos del cuidado que necesitamos para llegar a crecer. Siguiente blanco, crecer espiritualmente, crecer espiritualmente. Mire, el 10%, el 10% de los cristianos no se les puede encontrar en ninguna parte. Vamos hablando de la iglesia, de la iglesia. El 10% no se les puede encontrar por ninguna parte, no sabemos dónde están. El 20% no ora nunca. El 25% nunca lee la Biblia. El 30% no asiste a nunca a la congregación. El 40% no envía ni entrega ofrendas de ninguna clase. El 50% nunca recibe estudios bíblicos de ningún tipo de enseñanza que les puede hacer crecer o madurar. En la iglesia tenemos los estudios para que usted pueda graduarse de cada clase. Tenemos plantando semillas, tenemos cultivando la vid, tenemos cosechando frutos, tenemos la clase de Josué. Todas esas clases son para eso. Te animo a que te inscribas en esas clases. El 60% nunca asiste a los servicios dominicales. El 75% nunca se dedica a la actividad alguna de la iglesia. El 95% nunca ha sido capaz de ganar un alma para Cristo. Eso tiene que cambiar, lo tenemos que cambiar. Y podemos nosotros mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿dónde me encuentro yo aquí en esto? Sabemos que en la iglesia de Cristo hay dos tipos de hombres y el otro tipo que está totalmente fuera de la iglesia. Estos son los tipos de los hombres que hay en las iglesias. Primero, tenemos aquí en un cuadro y dice, el hombre espiritual. Y en 1 Corintios 2:15 nos habla, el hombre espiritual conoce todas las cosas. Y luego el hombre carnal.
El hombre carnal es una persona cristiana que ha recibido a Cristo, mas sin embargo no está viviendo, practicando el cristianismo. Primera de Corintios 3, del 1 al 4, nos habla del hombre carnal. Y luego el hombre natural, primero de Corintios 2:14, es el que no entiende, el que no sabe nada, es el que no ha recibido a Jesucristo. Y sin embargo, a veces viene a la iglesia y no entiende nada ni quiere nada con la iglesia. El espiritual dice, mire, es uno que habla con Dios. El carnal es el que le da pereza. El natural para él es una locura todo lo que hacemos en la iglesia. El espiritual va a la iglesia. El carnal se quedó dormido. Sí, estoy hablando de ti, ¿ok? Y el natural, para él es pérdida de tiempo ir a la iglesia. Y luego vamos, el espiritual alaba a Dios. Llega a la iglesia y empieza a alabar a Dios. El carnal es solo un espectador, se cruza de manos o se mete las manos a la bolsa, pero nomás está como espectador. Y el natural no entiende nada. Y luego vamos al espiritual, dice, ayuna, practica el ayuno. El carnal no se puede aguantar el hambre. Y el natural ni siquiera sabe qué es eso. Y luego vamos una vez al espiritual. Tiene amor hacia todos los hermanos. El carnal solo se junta con su grupito. Ahí nada más. El natural dice que en la iglesia todos son puros hipócritas. El espiritual habla en otras lenguas. El carnal es dominado por su propia carne. El natural le da miedo. El espiritual testifica de las obras de Dios. El carnal nunca tiene de qué testificar. Y el natural dice, la suerte me ayudó. Como podemos ver aquí nosotros, no podemos ver, dos están en la iglesia, el espiritual y el carnal. El natural no entiende nada. De vez en cuando va a la iglesia y no quiere venir a la iglesia, no quiere estar en la iglesia. Pero Dios nos habla a nosotros porque obviamente no somos naturales si ya recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero sí podemos ser carnales. Actuamos como carnales muchas veces. Debemos de tener cuidado con lo que el Señor nos ha puesto a nosotros como tarea, porque si no nos ocupamos en las cosas de Dios, el enemigo siempre nos va a ocupar en cosas de Él. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea lo que Dios nos puso a hacer. El carnal siempre le va a dar pereza, se va a quedar dormido, es un espectador nada más. Solo se junta con un grupito que hablan como él y le dicen las cosas que él quiere oír. Pero mire, la Biblia dice que somos la habitación, siguiente blanco, habitación. La habitación del Espíritu Santo. El lugar que antes el diablo ocupaba en nuestras vidas, con mentira y hábitos que causaban muerte y nos llevaban a la muerte. Porque ese es el objetivo del diablo. Ese lugar ha pasado a ser una habitación donde Dios habita de día y noche, en donde Él puso su Espíritu Santo. Y una vez esté allí, el diablo no podrá entrar jamás. Por eso hay que prestar atención a eso, por lo cual debemos tener cuidado de mantener al hombre espiritual y así crecer espiritualmente. Cuando alimentamos al hombre espiritual con la palabra de Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios. Primera de Corintios 6:19-20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados, tenemos que crecer. Vamos a luchar para crecer. Hagamos todo lo posible por crecer en el nombre de Jesús, porque a eso nos ha llamado Dios. No quedarnos así nada más, porque no vamos a disfrutar. Podemos estar en la iglesia y amargados en la iglesia y no disfrutando absolutamente nada de lo que Dios tiene para nosotros. Adelante, mis hermanos. Te animo
a que tú ahorita con tu líder de grupo familiar comentes, hables y juntos aprendan de esta lección que hemos hablado esta tarde. No te olvides también que ya viene nuestro retiro familiar y es hora de que empieces a registrarte o seguir abonando para pagar tu inscripción y así gozarnos juntos del 23 al 26 de junio. Estaremos en Big Bear gozándonos en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra en otra clase de grupo familiar. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Anhelamos la promesa